iglesia. Quiero proclamar tu nombre, Cristo, sobre la ansiedad y el temor. Al alma cautivada en depresión, declaro Cristo. Tu nombre es poderoso, vida nos da. Vamos, declaramos juntos: rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Jesús, tu nombre es poderoso. Jesús, tu nombre es poderoso. Vamos, decláralo. Vida nos da. Rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Jesús, tu nombre proclamamos. Jesús, en lo alto estás, sobre el enemigo, sobre toda oscuridad. Juntos decimos: Jesús, por mi familia, declaro el nombre de Cristo. Tu nombre proclamamos. Jesús, en lo alto está, sobre el enemigo, sobre toda oscuridad. Jesús, por mi familia, vamos, clama iglesia, el nombre de Cristo. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, vamos, vence tinieblas, trae sanidad. Jesús, tu nombre proclamamos. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas en este lugar, rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Quiero proclamar tu nombre, Cristo, sobre cada mente y corazón, sobre cada mente y corazón, porque sé que hay paz en tu presencia. Declaro a Cristo. For my family, I speak the holy name, Jesus. So we won't stop, we cry out, Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the night, we over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the night, over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus.
Es un día que celebramos juntos la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Las mujeres, ¿verdad?, fueron al sepulcro en Mateo 27:52. No, Lucas, perdón, 24:5 dice que estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierras, ellas le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? And the angels told them, why do you seek among the dead the one who lives? Y le dijeron: Él no está aquí, And they told him, Él ha he's resucitado. not here, he has resurrected. Wow, qué glorioso, ¿verdad? How glorious, Y en right? Mateo 27:52 In Matthew 27, dice que cuando Jesús resucitó, it says when Jesus resurrected, los sepulcros de otros muertos se abrieron. the tombs of the other dead also opened. Pero quiero que escuches bien, But I want you to listen. no fueron cualquier muerto. It wasn't just any dead. Y dice: y los cuerpos de muchos santos And it says the bodies of many saints que aquel entonces murieron, who had died ¿verdad?, at that time en Cristo, in Christ, dice que habían dormido, resucitaron. while they had been sleeping, they now Iglesia, resurrected. nosotros, cada uno de nosotros estamos seguros Church, we are all sure que Jesús está aquí, that Jesus que is Jesús here, resucitó. that Jesus Amén. resurrected. Él está en medio nuestro He's in our midst. y Él es merecedor de gloria, honra y alabanza. Es impresionante It's impressive cuando usted visite Israel when you visit y usted Israel, puede entrar a la tumba de Jesús. you can enter into the tomb of Jesus. En el 2014 tuvimos el privilegio con pastor de ir a Jerusalén, a Israel, In 2014, we had the privilege to go y to visitar Israel, la tumba de Cristo. and we visited the tomb of Jesus. Y usted puede sentir la presencia de Dios en ese lugar And you can feel the presence of God in that y ser place. testigo, ¿verdad?, presencial, como el sudario de Cristo está todavía puesto You can witness how the en rabbis esa tumba, en esa losa. are still in that tomb. Jesús vive, amén, Jesus lives, amen. y Él está aquí con nosotros. He's gonna move. Anything is possible. Somebody need to declare it. Anything is possible. I believe it. Oh, anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Todo es posible. Todo es posible. Para el que cree, ¿tú crees? Todo es posible. Decláralo, decláralo. Yo lo creo. Todo es posible. ¿Quién soy yo en negar lo que Dios puede hacer? Todo es posible. Todo es posible. Si mi Dios puede hacerlo, todo es posible. Vamos, levanta tu fe. Todo es posible. ¿Quién soy yo en negar lo que Dios puede hacer? ¿Quién soy yo en negar lo que Dios puede hacer? ¿Quién soy yo en negar lo que Dios puede hacer? ¿Cuántos han venido a escuchar la voz de Dios? How many came to listen to the voice of God? Prepare su corazón y su mente Prepare your heart and your mind para escuchar la voz del Espíritu Santo. to hear the voice of the Holy Spirit. Hoy, en el mundo cristiano, celebramos Christian world. Semana Santa We celebrate Holy Communion como un recordatorio de la pasión, as a reminder of the passion, muerte death, y resurrección de nuestro Señor y Salvador and the Jesucristo. resurrection of our Lord. Es necesario que usted abra su corazón It's necessary that you open your y heart abra su mente and your mind para entender y comprender
to understand lo que el Espíritu Santo nos enseña en esta mañana what the Holy Spirit teaches this morning con respecto al misterio de la resurrección. with respect to the mystery of the resurrection. En esta mañana usted se sorprenderá This morning you'll be surprised de la enseñanza que nos dará el Espíritu Santo, of the teaching that the Holy Spirit will give us. porque tendrá que confrontar Because you'll have to el confront pensamiento the thought de hoy en la iglesia, of the church today, en la iglesia moderna de estos tiempos. in the modern church of these times. Y el Espíritu Santo va a confrontar And the Holy Spirit will la forma de confront pensar y de actuar de la iglesia moderna de estos días the way that the modern church con thinks las sagradas escrituras. with Así que the scriptures. abra su corazón, So open your abra heart, su mente open your mind, para que usted pueda entender y comprender so you can understand cómo el and Espíritu Santo comprehend nos va a confrontar how the Holy Spirit will confront us como iglesia de estos tiempos, una iglesia moderna, as a church of these times con las sagradas escrituras. with the sacred scriptures. Y quiero hablarles en esta mañana And I want to talk con to el you this tema morning de el misterio de la resurrección. about the mystery of resurrection. En primer lugar, ¿qué significa la palabra misterio? First, what does the word mystery mean? Misterio significa algo Mystery means que es something difícil de entender that is difficult to o understand comprender. or comprehend. Vivimos en un mundo We live in a world en donde si hay algo que no es natural, where if there's something that's not natural, no se cree. it won't be believed. Vivimos en un tiempo We live in a time en donde la identidad y la deidad de Jesús, where the identity and es deity of discutida. Jesus is discussed. porque el mundo acepta a Jesús como un profeta y maestro, The world accepts Jesus as a prophet and a teacher, pero no lo acepta como una deidad. but they don't accept him as a deity. No lo aceptan como el Hijo de Dios They don't accept him as the porque Son no of tienen God, el entendimiento because they don't have the understanding ni comprenden el misterio de la resurrección. and they don't understand the mystery of the resurrection. La resurrección comprobó la deidad The resurrection a proved través de su identidad en Cristo Jesús. the deity through his identity in Jesus. En otras palabras, la resurrección comprobó la identidad de su deidad. The resurrection proved the identity of his deity, Pero es un misterio para la sociedad de hoy, but it's a mystery of today for today's porque no society, entienden ni comprenden because they don't understand or que para que comprehend Jesús regresara de la muerte, that for Jesus to come back from the dead, se requería de algo sobrenatural it was required something supernatural llamado el milagro de la resurrección. called the miracle of resurrection. En la Biblia amplificada, In the Amplified Bible, que es la traducción del hebreo al inglés, that is a translation from Hebrew to English, y no hay traducción del hebreo al español. and there's no translation from Hebrew to Spanish. ¿Por qué? Why? Porque se requerían de muchas firmas que le autoricen a la editorial There was a lot of signatures que required tradujo del hebreo original al inglés. to authorize Hebrew to Requería Spanish de un mínimo de translations. firmas It required para que ellos se pongan a trabajar en la versión del hebreo al español. a significant amount of signatures to translate Hebrew Como to no se Spanish. llegó al cupo que se pedía, And because they didn't reach that entonces amount no of hay signatures, traducción en la Biblia amplificada del hebreo al español. there's no translation directly from Hebrew to Spanish. Pero como no hay nada imposible para Dios y para mí, But since there's nothing impossible for yo God and for traduje me, del inglés al español de la Biblia amplificada I translated from English to Spanish from the Amplified la Bible. escritura tiene en su originalidad The scripture has in its originality mayor claridad y consistencia
a greater clarity para and que nosotros lo consistency podamos entender. so we can understand. Así que Pablo habla en este versículo bíblico de Filipenses 3:10, So Paul speaks in Philippians 3:10 habla de lo que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón. It speaks about what we should treasure in our heart. Él habla de la experiencia He speaks about experience que el cristiano debe tener. that the Christian should have. Y vamos a leerlo para que usted lo pueda entender. And let's Filipenses read it so capítulo we 3, can versículo understand. 10. Dice, lo he perdido todo a fin de conocerlo. ¿Qué dice? Experiencialmente. Esa es la primera experiencia que usted debe de tener como creyente. This is the first experience that you should Porque a have as través de esa believer. experiencia Because through this experience, usted puede llegar a conocerlo a Dios más a fondo. you can come to know Jesus more. Usted no se puede conformar You can't de conform escuchar with just listening o de leer or reading acerca de la muerte y resurrección de Jesús. about the death and resurrection of Jesus. Usted tiene que experimentarlo. You have to experience Usted it. tiene que vivirlo. You have to Eso es lo live que it. Pablo nos está diciendo. That's what Paul is saying. Entonces la primera experiencia So the first experience que debemos tener como creyentes that we should have as es believers conocerlo a Dios a fondo. is to know God deeply. Usted como creyente You as a believer, debe tener la experiencia you should have de the conocerlo a experience Dios más que knowing God más a fondo, más profundo. deeply. Y sigue diciendo Pablo, entendiendo las noblezas, las nobles maravillas de su persona más completamente. O sea, cuando usted conoce a Dios más profundo, The wonders of his person. So when you know him more deeply, va a conocer de sus maravillas, you're going to know his wonders de la persona de Dios, from the person of God, y los va a conocer más and completamente. you'll know him ¿Qué es more completamente? clearly. What is clearly? Más que poquito. ¿Qué es completamente? Más que mediano. And what ¿Qué es is completamente? completely? Más grande. It's bigger. Entonces usted debe conocer a Dios So por you la have to know God experiencia. through the experience. Pablo decía, yo conozco a Dios Paul said, I por la know God experiencia que tengo en Él. through the experience Por I eso have que in lo him. conozco más profundamente. That's why I know him more Y deeply. ese mismo mensaje Pablo se lo da a la iglesia. And that same message Paul Usted gives to tiene the que church. conocer a Dios más profundamente You a have to través de know la God experiencia. deeply through this experience. Y sigue diciendo, y de la misma manera, ¿qué dice? And in the same way, Experimentar. I may come to Que know nadie se lo cuente. that Que no one nadie tell you le about it. diga, no, no, usted experimentelo. La primera experiencia que debe usted tener es The conocerlo a first Dios más profundamente. experience is to know God deeply, Y la segunda and the second experiencia que experience you debe should tener have es, dice, experimentar el is to poder de know qué. the power from his Entonces resurrection. son dos experiencias que tiene que tener el creyente. These two experiences the La believer primera should es have. The Conocerlo a first, Dios to know a God través de la experiencia más profundamente. deeply. Y la segunda experiencia que The todo second cristiano debe tener experience that everyone should es have conocer, is to know experimentar and experience el poder de su the power resurrección. from his resurrection. Ahora note bien, Pablo no está diciendo Paul isn't saying que usted experimente el poder de su muerte, that you experience the power of his death, porque hay poder because there's power en la cruz. in the cross. Pero Pablo no se detiene al poder de la cruz. But Paul doesn't stop at the Porque power of the cross, La cruz solamente es la entrada because the cross is only para the lo glorioso entrance que Jesús recibió. for the glorious thing that Jesus Jesús, received. cuando cruzó el umbral de la muerte a través de la cruz Jesus, when he crossed y por el espíritu de resurrección, through the power of resurrection, Él dijo, toda potestad me es dada arriba en el cielo, he said, en la God has tierra given y me debajo de las aguas. power Toda on earth, potestad, above the earth, and todo below the poder, earth.
toda all autoridad. power, all authority. Es por eso que Pablo That's why le habla Paul a la iglesia. speaks to the Y es church. por eso que el Espíritu Santo That's why the Holy confronta Spirit hoy a la iglesia moderna confronts the que modern solamente church se ha enfocado en la cruz. who only focus on the Solamente están cross. en la entrada. They only La focus iglesia on the entrance. necesita pasar The church el needs to umbral, go pasar el portal through the para vivir portal en el poder de la resurrección de Cristo to Jesús. live in the power of the resurrection of Jesus. Y sigue diciendo la escritura, And the scripture continues to say, experimentar el poder de su resurrección que desborde y activa en los creyentes, y para que yo pueda participar de la participación de sus padecimientos, siendo continuamente conformado interiormente a su semejanza, incluso a su muerte. Pablo dice Paul says que él tenía que identificarse he had to identify con la muerte de Jesús. with the death of Jesus. ¿Quién fue crucificado? Who was crucified? ¿Jesús o Jesus Pablo? or Paul? Pablo nunca fue crucificado. Paul was never crucified. Jesús fue crucificado para dar su vida en rescate por muchos. Jesus was crucified to give his Pablo no life dio as su vida en rescue to rescate por many. muchos. Paul didn't give his life as rescue Jesús to derramó su many. sangre en la cruz de Calvario Jesus para el perdón poured de out los his pecados. blood for the forgiveness of sins. Pablo no murió, Paul didn't pero die derramó su sangre para el perdón de los pecados. or pour out his blood for the Cuando forgiveness Pablo of sins. habla When Paul que él speaks tiene que ser semejante that a he la has muerte de to Cristo, share his sufferings, él está hablando no He's de la muerte speaking física, not about physical él está death. hablando de la muerte espiritual al yo, He's speaking about his de death morir al yo, to himself. porque Jesús no solamente murió en la cruz de Because Jesus didn't Calvario, only die on the sino cross, que Jesús, but Jesus, antes de ir al sacrificio de la cruz, before he went to the él sacrifice, batalló, he battled. él guerreó He battled con su yo. with himself. Así que Pablo lo que está diciendo, That's why what Paul is que como saying, creyentes tenemos que tener las dos experiencias. that as believers we should have the two experiences. Cuando usted experimenta el poder de la resurrección, When you experience the su power of vida the no es la misma. resurrection, your life isn't the cuando same. usted experimenta el poder de la resurrección de Cristo en su vida, When you experience the su power of vida the es resurrection transformada. in your life, Usted ya no piensa igual, your life's usted transformed. ya no actúa igual. You don't think ¿Sabes the qué es lo same, que you pasa en don't la act the iglesia same. moderna de hoy? You know what happens Que with te the modern enseñan church? al Cristo crucificado, It shows you que te Christ enseñan y te crucified. dice que Él derrotó a Satanás en el infierno, They tell you en la that he cruz. defeated Él exhibió Satan. públicamente la derrota de Satanás y sus demonios. He defeated Satan on the cross. Y los demonios dicen, sí, good, nos fuimos derrotados. ¿Y qué? And the demon said, ¿Y yes, qué? you were defeated, so Tú what? sigues siendo atado. You're A still pesar que tied eres up. cristiano, que tienes años Even en though la you're iglesia de Christian Jesucristo. and you have years in the En aquel church, que nos derrotó, exhibió públicamente en la cruz de Calvario nuestra derrota. Pero sin embargo, tú sigues siendo esclavo he del defeated pecado. us on the cross, but you're still a slave Sigues to siendo sin. esclavo de la lujuria. You're still a slave Sigues siendo to esclavo lust. de la borrachera. You're a slave to Sigues siendo esclavo drunkenness. de los vicios. You're a slave to your ¿Y vices. sabes por qué? And you know what? Porque no has experimentado You haven't el experienced poder de la resurrección the power en of tu the vida. resurrection in your life. en tu vida, In your life. en tu vida. In your life. Cuando experimentemos el poder de la resurrección en nuestras vidas, When you experience the seremos power of the completamente resurrection in our libres, lives, we'll be como completely Jesús free, lo dijo. like Jesus said. No basta con conocer a Dios por el testimonio de otros. It's not enough to know Jesus through the testimony of Usted tiene others. que experimentarlo para conocerlo más a fondo. You have to experience it to know it deeper. Y si usted quiere cambios en su vida, And if you want cambios en su matrimonio, change in your life, cambios in en your su familia, testimony, cambio en sus hijos, in your family, in your transformación en children, sus padres, transformation in your usted parents, necesita vivir you need to en la live resurrección de Cristo Jesús. in the resurrection of Jesus. El precio de poder espiritual en la vida del creyente The power of the es Spirit la muerte al yo.
In the believer, De lo que Pablo estaba diciendo, me haré semejante a la muerte de Cristo. it brings about the death to yourself. Pero él estaba hablando de ser semejante a la muerte de Cristo cuando Cristo se negó a sí mismo Paul was saying to share in the y murió a su sufferings yo. of Jesus when he died to himself. ¿Qué pasa en la muerte espiritual al yo? What happens to the spiritual death to yourself? Usted entrega sus derechos, You give up your rights. cediendo su voluntad, You give up your own will. dejando que la palabra de Dios You let the word of sea la God autoridad final en su vida. be the final authority in your life. A través de aprender la dirección del Espíritu Santo, Through knowing the direction of the Holy Spirit, usted aprende a morir al yo. you learn to die to yourself. El camino al poder espiritual en la vida del creyente The power of the Holy es Spirit la in the believer muerte al yo. brings about the death to yourself. La batalla más grande del ser humano, The greatest battle of the human being, cuando viene el camino de Dios, when they come to the way of es the la Lord, batalla consigo mismo. is the battle con la with muerte al yo. yourself, with the death to yourself. ¿Por qué será difícil Why is it so que al difficult hombre en Cristo o sin Cristo that with Christ or without Christ, se le hace bien difícil morir al yo? it's difficult to die to ourselves? Porque es un misterio entender que hay raíces profundizadas en el corazón It's a mystery to know that there's roots que necesitan ser arrancadas, deep in the heart que that need to be necesitan ser torn out. desarraigadas, They need to be torn out, porque de lo contrario because on the contrary, crecerán como el tronco de un árbol, they will grow like the trunk of a tree manifestándose en una rebeldía and manifesting in en rebelliousness contra de todo lo que sea obediencia against everything that is y obedience sujeción and submission a la autoridad de Dios to the authority of God, y a todo aquello and everything que ha sido constituido por Dios that has been placed by como God autoridad para su vida, as authority in your life, comenzando desde casa. starting in your home. Estas raíces de iniquidades These roots of iniquities, se manifestarán en cualquier etapa de la vida de los hombres, they'll be manifested in every stage dando of como life of man, resultado giving as a los result frutos de la carne, the fruits of the flesh. que generalmente nosotros los ministros Generally, us as en las ministers, iglesias atacamos esos frutos de la carne. in the church, we attack llamados those fruits of the pecados. flesh. We call them sins. No queremos que el hombre siga siendo borracho, We don't want No man queremos to continue que- to be a que- drunkard. que el hombre siga teniendo 2, 3, 4, 5, 10 mujeres. We don't want a man to have Nosotros los many ministros de wives. Dios no queremos que la mujer siga teniendo 2, 3, 4 maridos, We hijos de don't want- todos ellos. We don't want a woman to have many husbands. No queremos que la gente que llega a la iglesia siga en las drogas, We don't want people at siga church to en su continue estilo de vida antiguo. in drugs or in their old lifestyle. Pero lo que nosotros los ministros no vemos muchas veces But what we don't see many times es que ese tronco de rebeldía, is that this trunk of rebelliousness, esa desobediencia a Dios y a la autoridad puesta por Dios, this rebelliousness or the authority tiene unas of raíces God, profundas, it has a deep root, enraizadas en los corazones de los hombres, a deep root in the heart que of man necesita ser desarraigada. that needs to be torn out. Y el único And the que only puede one desarraigar who can tear out esas raíces de iniquidad these roots of es iniquity, el poder de la resurrección it's the power de of Cristo Jesús. the resurrection of Jesus. Si usted no vive en el poder de la resurrección de Cristo Jesús, If you don't live in the power of the resurrection of usted Jesus, siempre va a estar lamentándose de estar repetitivamente then you'll always be feeling sorry, cometiendo los mismos errores, cometiendo las mismas faltas, cometiendo los mismos pecados. Y llega el momento en que usted mismo se siente avergonzado y no sabe por qué. There'll be a moment that you feel Y ashamed nosotros los and you won't know ministros nos why. quedamos frustrados de ver que podemos estarles ministrando siempre And us will be frustrated that Y we're vuelve ministering constantly a manifestarse los frutos. and the fruits Porque manifest por más que again. cortemos un árbol, No matter how much we cut a tree,
ese árbol, como tiene raíces, That tree, since it has roots, vuelve a crecer. it will grow again. Y en alguna etapa de nuestra vida, desde niños, jóvenes o adultos, And in a stage of life, whether it's kids, adults, o en la ancianidad, or elders, vuelve a crecer el árbol the tree will grow y se again, vuelve a manifestar and it will be los manifested, mismos errores, the same mistakes, las mismas faltas, los mismos pecados the same mistakes, the same de años sins. atrás. ¿Verdad que es frustrante? Porque hay cosas que usted no quiere hacer, pero Right. sin embargo lo hace. It's frustrating that you do the Hay same un thing you deseo don't más want to fuerte do. por hacerlo. There's a strong Usted desire. llora, se arrepiente y todo, pero lo vuelve a hacer. You cry and you repent, qué? but you do it again Porque necesita que el Espíritu Santo, because you need the Holy aquel Spirit. Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, The Spirit that raised le Jesus from the desarraigue dead de una vez por todas to tear out once and for esas all raíces de iniquidad those roots of que iniquity están bien profundizadas, that are very deep enraizadas en algún lugar de su corazón. in the hearts, in the parts of your heart. Es por eso que muchas veces le es difícil a los cristianos That's why it's difficult for Christians morir al yo. El amor al yo llamado orgullo the love to yourself called es pride. lo más difícil para algunos de vencer. It's very difficult for you to overcome. Morir al orgullo del amor al yo To die to your pride and your love for yourself. es lo que hace que se separen muchos matrimonios, That's what makes many se divorcien muchas marriages parejas. split up and El orgullo divorce. lleva a que muchas familias sean disfuncionales. Pride makes many families dysfunctional. El orgullo hace que se pierdan amistades. Pride makes friendships El get orgullo broken. hace que mucha gente deserte de los caminos de Dios, Pride makes se vaya de los caminos de Dios many por el people orgullo. leave the ways of God. El mensaje de la muerte al yo en la iglesia de hoy The message of dying to yourself in the church, no es enseñado a través del poder espiritual. it's not taught through the power of the Spirit. Solamente el poder espiritual de Dios Only the spiritual power of God es el que nos puede ayudar a morir al yo. is the one who can help us die to ourselves. Pero allí es donde el poder espiritual está But that's where the spiritual power y es darse de sí mismo. Es vaciarte a ti mismo. is to empty yourself, Es negarte a ti mismo. denying yourself. Y en el proceso de vaciarte And in the process of emptying te yourself, transformarás you'll be transformed más como Jesús. to be more like Jesus. El precio del poder espiritual The price of spiritual power que transforma a la persona que cree en Cristo Jesús that transforms a person that believes la in muerte al yo. Jesus is the death to yourself. Jesús dijo en Juan 12, 23 y 24 Jesus said in John de la Nueva Versión Internacional, dijo, 12:23, Jesús respondió, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Para llevar mucho fruto, tiene que haberse muerto al yo. to carry fruit, you're going to have to die to yourself. En el cristianismo, la muerte al yo es voluntaria. In Christianity, the death to yourself is voluntary. Tienes que voluntariamente querer morir al yo, You have to voluntarily die to yourself, rendir tu voluntad. to give up your will. Y es la cosa más difícil de hacer And it's the most para difficult muchos thing creyentes. to do for believers. Porque creen que ha aumentado las separaciones y los divorcios en las familias cristianas. Why do you think that divorces in Christian families has gone Cuando la up? Biblia dice que somos columna y baluarte de la verdad, When the Bible says Dios quiere that we are exhibirnos, the quiere pillars of usarnos truth, God wants to use como algo us que Él juntó to show para toda la us vida,
as something that he joined for all of life. ¿Y por qué hay separaciones y divorcios en una familia cristiana? And why are there divorces in the Porque no se Christian quiere morir al family? yo. Because they do not want to die to themselves. Más amor hay al yo There's more love to yourself que negarte a él. than to deny yourself. Si no conoces y vives If you don't en know el or poder de la live resurrección de Cristo, in the power of the resurrection of te será muy Christ, difícil then it'll be very morir difficult al yo. to die to yourself. En segundo lugar, Secondly, en Getsemaní es el lugar donde vas a ser presionado Gethsemane is where you're going to be para hacer tu pressured voluntad to do y your no la will voluntad de Dios. and not the will of God. Cuando Jesús estuvo en el jardín de Getsemaní, When Jesus was in the garden, y Getsemaní significa el lugar en donde eres presionado. Gethsemane means a place where you're pressured. Getsemaní se le conocía Getsemaní porque ahí hacían el aceite. Gethsemane was oliva. known for the place where olive oil was made. Y para hacer el aceite de oliva, And to ellos make the usaban olive unas oil, prensas They made, y presionaban la aceituna they used para que salga aceite. a way to pressure the Por eso olive so that que oil Getsemaní could come out. representa el lugar donde eres presionado. That's why it is a place where you're pressured. En el jardín de Getsemaní In the garden of Gethsemane, vemos por algún momento en el tiempo donde Jesús batalló en morir a sí mismo. we see for a moment where Jesus battled to die to himself. Jesús batalló en dar su voluntad al Padre He battled to give his will to the Father, y batalló como hombre, and he battled as a man. batalló como hombre con su yo para obedecer al Padre. He battled as a man with himself to die. Cuando usted lee o estudia la vida de Jesús, When you study the word of usted verá Jesus, que Jesús nunca tuvo problemas con el obedecer al Padre. you're going to see that Jesus never had a problem obeying the Father. Es más, la Biblia dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. He was obedient until death. Mire lo que dice en Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Let's look at Philippians. Dice, en la nueva traducción viviente, Colossians, aunque era Dios o no era Dios Jesús? was Jesus God or 100% no? Dios, He was 100% Dios God. hecho carne, God made flesh, pero también era 100% hombre. but he was also 100% man. En algunas oportunidades aquí en la tierra In some se opportunities, manifestaba como Dios. here on earth, he manifested En otras as oportunidades God. se manifestaba como un hombre como usted y yo, In other opportunities, que he tenía las mismas manifested necesidades. as a man who Comía, had the same dormía, needs. He Y todo lo que slept, nosotros he los ate, hombres podemos hacer en nuestra vida diaria sí a Jesús. and what we did in como our daily hombre. lives, he did. Pero a pesar de que era Dios, Even though he was no God, consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. O sea, él en ningún momento dice, yo soy Dios y aquí mis chicharrones truenan y aquí mi México querido y lindo y aquí se hace lo que yo digo. he No. never said, I am God and you do what I say and only what I say goes. Y en el siguiente versículo dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. A Jesús le decían servidor. Hoy en día en la iglesia moderna, Today in the modern church, un servidor a servant, a veces se le considera algo inferior. he is considered something inferior, verdad. but it's not true. No es verdad. It's not true. Ser un servidor To be de a Dios servant of es un Christ privilegio. is a privilege. Y si Jesús siendo Dios And if Jesus, being God, se puso en la condición de un servidor, made himself in the condition of a usted y yo, ¿por servant, qué no nos ponemos en la condición de un servidor? why don't you and I make ourselves servants? Por eso que el Espíritu Santo confronta a la iglesia de estos tiempos, That's why the la Spirit iglesia moderna confronts de hoy, the cómo church of piensa y today. cómo actúa la iglesia de hoy. How does it act? No es confrontada con las sagradas escrituras. It's not confronted with the sacred scriptures. Tenemos que pasar el portal We have to go through the portal
de lo ordinario, de lo cotidiano, from the a lo ordinary extraordinario, to the a través extraordinary del poder de la resurrección. through the power of the resurrection. Entonces dice, adoptó la humildad, la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. ¿Qué más dice? El siguiente versículo. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante Él, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Jesús sabía que Él tenía que transicionar de los dolores, de los Jesus knew sufrimientos, he had to transition from the a pain una gloria que le to era a reservada. glory that was reserved. Pero cuando Él como hombre, allá leímos, ¿no? 100% hombre y But we read 100% humano. 100% man, 100% God. Renunció a sus privilegios de Dios He para hacerse renounced uno como nosotros. his privileges as God to be one of us. Pero ahora Él tenía que transicionar But now he had to de transition la muerte from death para poder recibir la gloria, to be able to receive the donde glory, todo poder y autoridad se le iba a dar. where all power and authority was given to Pero como him. humano, como hombre, But as a Él human, as a batalló en man, Getsemaní he battled in porque Gethsemane sabía de los sufrimientos y dolores que because he tendría que knew padecer como humano. of the suffering and pain he had to go through as a human. Y allí en Getsemaní, And there in Gethsemane, Él batallaba con su yo, he battled with his self el hacer su voluntad to do his will o hacer la voluntad del Padre. or do the will of the Father. Por eso que Jesús les enseñaba a sus discípulos, That's why Jesus taught his orad y disciples velad para que no entréis en tentación. to pray so that they wouldn't enter into temptation. Algunos teólogos dicen Some que en theologians este say día que Jesús hizo la oración that in this day that Jesus made the prayer, fue el día más difícil que Jesús vivió. it was the most difficult day that Jesus lived. Fue una noche donde Jesús estaba tan agotado y en sufrimiento tan fuerte It was a night where he was so tired and in such suffering que entró en un estado de estrés máximo. that he went into a maximum state of stress. Jesús oró con más fervor He prayed with such fervor y estaba en agonía de espíritu. and he was in agony in Era his spirit. tanta la intensidad del estrés It was so intense que de su sudor that from his sweat, caían a tierra como gotas grandes de sangre. he was sweating blood. Mire lo que relata Lucas capítulo 22 versículos 39 al 46. Let's Dice, look at Luke 22, verse 39. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como costumbre, fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. There he said, pray so that you don't give in to temptation. Si Jesús no oraba, le iba a ser bien fácil ceder a la tentación. If Jesus didn't pray, De he no would have morir given al in yo. to temptation to not Y ya no die iba a to ser la voluntad himself. del Padre, sino su propia voluntad. And he wouldn't have done his Es own por will, eso que but the tenía una will. batalla en ese momento de oración. He would have done his own will instead Y of the les will dijo a of the sus Father. discípulos, oren para que no entren en tentación. Y se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites de mí esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor, o sea, mayor intensidad en la oración.
the greatest intensity in prayer. Y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Grandes gotas de sangre. Jesús había entrado en un proceso de estrés máxima. He had gone into a maximum Se state of llama stress. hematidrosis, que es cuando se revientan los vasos capilares It is when y la sangre empieza a hacerse visible. your capillaries burst and your Es blood una is condición visible. en el individuo afectado And when the individual is affected, que suda sangre they sweat blood como consecuencia de enfrentar la muerte because they're facing o death alguna situación de estrés máximo. or when they're facing maximum stress. Jesús pudo haber muerto esa noche a causa de la hematidrosis. Jesus could have died that night just by having that much Pero los stress. planes del Padre But the plans of the no estaba Father que su hijo muriera a causa de la hematidrosis, were not in that his son would die because of his stress, sino que era necesario but it was que necessary vaya a la muerte de cruz that he'd go to death on the para que se cross cumpla el propósito del Padre en su hijo, so that the purpose that would be fulfilled, la cual era dar su vida en rescate por muchos, which was to give his life in rescue for many, muriendo en un madero dying on the por los cross pecados del mundo. for the sins of the world. Al final Jesús eligió hacer la voluntad del Padre. At the end, Jesus chose to do the will of the Father. Jesús prefirió sufrir y padecer muriendo al yo He preferred to give in para hacer la voluntad del que lo envió. to give into the Father's will and not to his own will. Usted y yo vamos a tener momentos en nuestras vidas You and I are going to have moments in our life en donde vamos a batallar de morir al yo. when we are going to battle and dying to ourselves. Sin embargo, vamos a tener una alternativa But we will have an alternative para entrar en el poder de Dios, to enter into the power of y God. usted no puede entrar en el poder de la resurrección de Cristo We won't be able to enter into the porque se resurrection of requiere que Christ usted muera al yo. because it is required that you die to yourself. Nosotros le llamamos morir al yo sacrificio. We call dying to ourselves Me voy a a sacrificar. sacrifice. We're going to Tú sacrifice. eres controlador, me controlas todo, me controlas que como, que veo, si voy al baño You cuántas veces. control what todo. I say, what I do, if I Hasta go me to the pones bathroom. la aplicación para ver a dónde estoy. You control me by tracking me. ¿Tiene usted una pareja así? Do you have a ¿Tiene spouse like hijos that? así? Do you have children like ¿Tiene that? papás así? Do you have parents like Pero lo that? hay, ¿verdad? Sin embargo, nosotros le llamamos sacrificio, me voy a sacrificar. We call it a Voy a hacer sacrifice. como We're a ti going to te gusta. sacrifice. I'm going to be like you want me to be. Pero la Biblia nos dice que vamos a tener que sacrificar hoy algo But the Bible says we're going to have to sacrifice something para entrar mañana a algo más today, grande. so tomorrow we can enter into something greater. Jesús en Getsemaní Jesus in Gethsemane, fue el primer momento en su vida it was the first moment in his life donde la muerte al yo le hizo una batalla. where he battled dying to himself. Pero sabemos que al final de todo, But we know that at Él the end of dijo, everything, no se haga tu voluntad, no He se haga said, mi voluntad sino la tuya. don't let your will be done but mine. En el momento en Don't que let my usted will be done but dice, yours. no mi voluntad sino la tuya, Not my will but yours. es allí en donde Dios interviene en su vida. That's the moment when God intervenes in his life. Porque le acabas de decir, Dios, yo me someto a ti. Because you said, God, I Te submit entrego to you. todos mis derechos. I give you all my rights. Y la clave para llenarse del poder de Dios And the key to fill yourself with the Es- power of God es a través de la sumisión. is through submission.
Jesús se sometió a la voluntad del Padre Jesus submitted himself y to el the will of the poder vino Father, sobre él and the power para came over enfrentar him la muerte en la cruz. to confront death on the cross. El camino para el poder espiritual de Dios en tu vida The way to the power of es spirit in la your life muerte al yo. is death to yourself. En tercer lugar, Thirdly, la cruz fue el portal a la cross eternidad. was the portal to eternal life. La cruz fue, es y sigue siendo The cross was, is, and un will be portal a los cielos. a portal to heaven. ¿Cuántos quieren entrar al cielo? How many want to enter heaven? ¿Cuántos están seguros que van a entrar al cielo? How many are sure they want to enter Recuerden heaven? Que Remember, para entrar al cielo, to enter heaven, usted tiene que morir you al have yo. to die to yourself, Porque allá en el cielo because there in no entra el heaven, orgulloso, you can't enter el if you're vanidoso. proud el arrogante. or arrogant. Allá en el cielo entra el manso y humilde You de can corazón, only enter if you're como meek Jesús nos enseñó. and humble like Y Jesus para ser taught us. manso y humilde de corazón como And Jesús, To be meek and humble like tenemos Jesus, que morir al yo. we have to die to ourselves. Así que aquellos que sus chicharrones le truenan, those esos no van a entrar. Who want their will only, Si they los will not chicharrones de enter. Jesús no truenan en su vida. You must do what Jesus says in your life. Sonríe, a Cristo le ama. Yo siempre hago este tipo ¿cómo le llamamos? Mejor seguimos para adelante. En tercer lugar, la cruz fue el portal de la eternidad. The cross is the portal to eternity. No hay ningún hombre que entre hasta la presencia del Padre sin primero pasar por el portal de la cruz. There's no one who can enter into the La cruz presence of the es la Father introducción. without first knowing the cross. La cruz es el portal a la eternidad. The cross is the introduction Es el lugar de intercambio. to eternal life where there's change. Es el lugar donde el cielo tiene acceso a la tierra. It's the place where La- the heavens have access to La the cruz earth. es el lugar de comienzos. The cross is the place where you start. Esto afirma y sella hacia dónde nosotros vamos. It seals where we're going. Sin embargo, no importa lo poderoso que fue la crucifixión de Jesús, It doesn't matter how powerful the Pablo, crucifixion of Christ was. los apóstoles y la iglesia primitiva Following the hablaban apostles, más they spoke de la more resurrección que de la crucifixión. about the ¿Por resurrection qué? and the crucifixion. Porque en la Why? resurrección Because the resurrection, había el poder de la vida. there was the power of Aunque la life. crucifixión Even though the tiene su crucifixion poder, pero had its power, es el poder a la entrada but it's the de lo que te power espera, la gloria venidera. toward the Jesús, entrance of what's waiting. Aunque en la cruz Él Even though derrotó y venció a Satanás y sus demonios on the cross he y defeated Satan and his bajó demons, a las profundidades del abismo and he went para down arrebatarle a Satanás, al que tenía el imperio de la muerte, las llaves. to take away the keys from Satan. Por eso que él decía, That's why he said, yo soy la resurrección y la vida. I am resurrection and life. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. The one who ¿Por believes in qué? me, even though Porque él tenía he's las llaves dead, he will de live la muerte y el Hades. because he had the keys of death and Hades. Pero el espíritu que lo resucitó a él But the spirit that resurrected es el him mismo espíritu is the same que spirit resucita en ti. that resurrects vida in you nueva a en new Cristo life Jesús. in Jesus. El espíritu de resurrección A spirit of es el que resurrection, resucita it a un matrimonio que resurrects está a marriage separado. that is divorciado. separated or divorced. El espíritu de resurrección The spirit es of el que resurrection resucita tu familia is the disfuncional. one who resurrects your El dysfunctional espíritu de family. resurrección The spirit of es el que resurrection resucita tus finanzas is cuando the estás en one bancarrota. who resurrects your finances when you're in bankruptcy. Por eso que los apóstoles That's why the predicaban más de la apostles, resurrección, they preach porque more about así the como resurrection, la muerte de Jesús just like fue the una death of realidad para Jesus los discípulos, was a ellos reality to aceptaban que disciples. Jesús había muerto, They accepted that Jesus had died porque hay un dicho que dice que hay que ver para creer. because, like the Ellos saying says, you creían have to que see Jesús to estaba muerto believe. porque lo vieron, nadie se lo contaron, ellos lo vieron. They saw Toda la that iglesia Jesus en died. Jerusalén lo vio. All of Jerusalem saw it. Pero para ellos But for them, la resurrección the tenía resurrection que ser una revelación.
had to be a revelation. Y eso es lo que pasa hoy en la iglesia moderna, And that's what happens in the que modern nos church. hemos estacionado We have en la stationed ourselves crucifixión on the y no hemos crucifixion, transicionado and we have al not poder transitioned de la resurrección. to the power of the resurrection. Porque el poder de Dios es real. Because the power Él of viene a God darle is vida real. a los que están muertos. It gives life to those who ¿Cómo are estaba dead. Jesús? How was ¿Cómo Jesus estaba en la cruz? on the cross? ¿Cómo estaba? How was Estaba he? muerto. He was dead. ¿Y qué vino a él para levantarlo entre los muertos? And who came to Que vino rescue him? el poder The power. de la resurrección. The power of Y ese mismo resurrection. poder está aquí. And that same power is here. ¿Sigo o no sigo? Pido su autorización. I ask your Porque si no dice, permission. no, ya no voy allá. El to pastor Maceda le continue. tira 3 horas, 4 horas. Y quiero terminar con esto porque tengo, estoy en la introducción. I want to finish with this. Mira lo que dice Efesios 3:20. Let's look at Ephesians 3:20. Dice, Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Escucha, el poder de la resurrección The power of Va. resurrection más allá de will lo go natural. beyond the natural. El poder de la resurrección The power of resurrection lleva lo que tú puedas pedir o lo que tú puedas entender más allá, it takes more than you can think or ask, según el poder de la resurrección que fluye en tu vida. but it is according to the power of resurrection that flows in your life. Todo lo que tú pidas Everything that you ask for, o todo lo que tú entiendas, or everything that you understand, Dios lo va a hacer más allá, God will do sin beyond, límites, without limits, sin fronteras, without sin borders, restricciones. without restrictions. Porque además Jesús dijo Because Jesus said, que cuando pones a trabajar la fe that when you're working in faith, en una mega fe, that you believe in the mega toda faith, pared, todo límite all wall or es limit removido is por removed el poder de la resurrección. by the power of Todo resurrection. poder me es dado, All power is toda given me. autoridad. All authority. No hay en esta tierra, ni en el cielo, ni debajo de las aguas, There's nothing on this una earth autoridad below the mayor earth. que la de Jesús. or authority No hay that is ningún greater poder than Jesus. mayor que el de Jesús. There's no power that's greater than Y si Jesus. Él ha dicho And if he said it, de que tú y yo that you tengamos and I al enemigo debajo de nuestros pies, will have the enemy under our es feet, por el poder de su resurrección. it's because of the power of his Si tú comienzas a resurrection. leer la Biblia, If you start reading the Bible, si tú comienzas a escudriñar las Escrituras, if you seek in the Bible, durante los 3 años y medio que Jesús tuvo su ministerio en la tierra, during the 3.5 years of his haciendo ministry, maravillas, milagros, prodigios, He did sanidades, miracles and wonders and liberaciones. healings, deliverances. no hay ningún versículo bíblico There's no verse que diga que Él tiene toda potestad y toda autoridad, that says he has all ¿Sabes por qué? power, porque era necesario because it was que necessary Él muera that he en died obediencia in y que el obedience, Espíritu de resurrección and that the spirit of resurrection lo vuelva de la muerte a la vida. would bring him from death to life. Es por eso This is why que hay una fe ilimitada, there is unlimited faith, porque Jesús dijo que para el que cree because Jesus said to those who believe, nada es imposible. nothing is impossible Para el que cree for those who believe. es el poder de la resurrección de Cristo
That's the power of the resurrection of Christ. la que te empodera The one para que tú vayas a cosas sobrenaturales, who empowers you to go to no supernatural ordinarias, things. no comunes, sino a cosas extraordinarias. Not things that are common, but things that are extraordinary. La fe es como la llave. Faith is like a key. ¿Qué hace la llave del carro para que prenda el motor? What does a car key do? Si no, el carro no puede caminar. It turns on the ignition. If not, the car cannot go. Así es la fe. And that's how faith is. Because faith Te enciende el motor a lo sobrenatural. turns on your ignition towards the supernatural. El problema no es el poder. The problem is not the El power. poder está ahí. The power is there. El problema de la iglesia de hoy, The problem of the de church la iglesia today, moderna, the modern church, es la fe. is faith. Pero Jesús, But Jesus, con su resurrección, with his resurrection, nos dio un poder ilimitado, he gave us unlimited power, una fe ilimitada, unlimited faith, porque cuando es ilimitado, because when it's unlimited, no hay restricciones, there's no no hay restriction, fronteras, no hay limitaciones. there's no borders, Todo, there's no ¿y qué es limitations. todo? Todo. Everything. Mira lo que dice la Biblia cuando habla del todo de Dios. Let's look at what the Bible says about the everything Mira lo que of dice God. en el Salmo 16:11. Psalm 16:11. Dice, Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud. ¿Qué cosa es plenitud? Todo. Cuando tú estás pleno, estás lleno de gozo. When you're living ¿Qué in es todo? plenitude, you're having Jesús, joy. con su resurrección, lo tiene todo. Jesus El in his poder, resurrection, la he has autoridad, everything. He has power, el señorío. authority. Y Él, de ese poder, And le ha from dado a that su iglesia power, he has given to his para que church tenga la plenitud. so that they could have Porque cuando esa palabra the plenitude. cortita llamada plenitud, Because when that word plenitude, el espíritu de resurrección the spirit of viene a tu resurrection, vida, comes to your life, puedes entender y comprender you can understand and comprehend que a esa palabra plenitud that word está completa. No is le complete. falta nada. There's nothing that is lacking. Esta mañana This morning, recordamos la resurrección we remember de nuestro Señor y resurrection Salvador Jesucristo. of our Lord Jesus. Pero usted tiene que experimentarlo. But you have to experience it. Usted no puede conformarse You con can't escuchar la conform prédica. with just listening to the Usted no preaching. puede conformarse con leer libros You can't conform with de just las reading experiencias de books, otros. of the experiences of others. Usted experiméntelo. Como Pablo decía, You have to experience it. yo like experimenté Paul said, el conocer a Dios profundamente. I experienced knowing Yo God experimenté deeply. el poder de su resurrección. I experienced the power of his resurrection. Por eso que a la iglesia de hoy That's hay why que the church of confrontarla con today, las Sagradas Escrituras. we have to confront it with the scriptures. Lo que no le gusta a la iglesia moderna de hoy What the church doesn't like es ser confrontada is to be confronted con las Escrituras. with the scriptures. Estamos viviendo en una comodidad. Es que la iglesia moderna es así. We are living in the comfort. Y si That's te how the gusta church bien y is. si no también. If you like it, good. If not, then oh well. Usted debe experimentar You have to el experience conocer más profundamente a Dios. and know God
a través de la relación through the que relationship Cristo dio con su sacrificio en la cruz. that Jesus ¿Sabes cómo Dios had with mira the el pecado? cross. Cuando cualquier persona peca, Dios vuelve su rostro. When someone sins, Porque no God puede ver turns el his face pecado. away because he can't look at sin. Pero ¿sabes qué es lo que hace la sangre derramada en la cruz de Calvario? But do you know what the cross that was shed does? Que Dios vuelve su mirada hacia el pecador, Him turn his face back toward the sinner. le sonríe He smiles y le dice: con amor eterno te he amado. and he says, with eternal love Por I lo have tanto te he loved you prolongado mi misericordia. because I have poured out my mercy on you. La sangre de Cristo hace que Dios nos mire The blood of con Christ amor, makes con God look at compasión, us with love and con compassion, misericordia, with mercy, porque sabe de que esas raíces de iniquidad because he knows those roots of que no han sido iniquity desarraigadas de nuestro corazón who hace que nosotros that have not been torn nos out of our rebelemos heart contra Él make us rebel. y como resultado vemos los frutos de la carne. And as a result, we see the fruits of the flesh. Pero aquí está el espíritu de resurrección. But the spirit Aquel of espíritu que resucitó a resurrection is Jesús here. The spirit es that el mismo resurrected espíritu que está Jesus. aquí para resucitar It's the same spirit that is here to una vida nueva en resurrect Cristo Jesús para ti. you in a new life. Aquí está el espíritu de resurrección para resucitar tus relaciones con los demás, The spirit of resurrection is para here resucitar tu relación matrimonial, to resurrect your friendships, para resucitar your tus marriage, finanzas, your finances, para resucitar tu cuerpo si está to resurrect enfermo. your body. Creo que la mayoría que estamos aquí I think the majority hemos of experimentado those la bondad de Dios. who are here have experienced ¿Cuántos pueden levantar the su mano goodness que of han God? experimentado la bondad de Dios? Raise your hand if you experienced Sanidad, the goodness of liberación, God, a milagros. healing, a miracle, a deliverance. Pero ahora Dios quiere que experimentes But now God wants you to experience conocerlo más a fondo. something deeper. Y Dios quiere confrontarte He con wants su to palabra confront you with His word, para que tengas como resultado so you can have que el espíritu de resurrección as vive a en tu vida result, the spirit of y tú vivas resurrection sin limitaciones, into sin your life, restricciones and you live y sin without fronteras.